va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta te preguntas, solo ven. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el lenguaje de jóvenes. Como cada semana, soy Camila Carvajal y es un gusto subirme para debatir y para que analicemos los hechos que son noticia en este país que tanto nos dieron de qué hablar esta semana. María Camila, buenas noches, bienvenida. Camila, buenas noches, un gusto estar con usted y con los jóvenes y quienes nos ven subiéndose al andén en esta noche de viernes, una semana en la que tenemos mucho tema y vamos precisamente hoy a discutir y a tener como tema central lo que fue la polémica de la semana y es esa implosión de la Casa de Nariño, del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, toda la polémica que envuelve a su jefa de gabinete Laura Sarabia, al embajador en Venezuela Armando Benedetti y que estalló precisamente por esas declaraciones de Mara Elvis, la niñera de Laura Sarabia. Vamos a hablar de lo que esto representa, Camila, políticamente, porque incluso le están pidiendo desde el pacto histórico al presidente que los haga a un lado de los cargos. Cosa que dudo que pase en este país en el que el presidente Gustavo Petro está viviendo momentos muy difíciles porque son quizá dos de las personas de su corazón, de lo más cercano al corazón del presidente, las que protagonizan esta pelea con muchas preguntas de por medio. Exacto. Porque esto arranca con la pérdida de una plata en efectivo en la casa de la doctora Sarabia. Que no se sabe cuánto es, ¿no? Pues hay muchas versiones y ella, que es la dueña de la plata, dice que son $7,000. De todas maneras, hay otras versiones, inicialmente incluso en la fiscalía de la propia niñera, que hablan de 150 millones de pesos. Habrá que esperar cuál es el monto que se perdió producto de ese robo. Va la niñera al polígrafo de la Casa de Nariño, que es la otra gran duda. ¿Por qué una civil? ¿Quién autoriza? ¿Cómo se está manejando el polígrafo en la Casa de Nariño? Y aparece horas después involucrado el embajador Armando Benedetti, el hombre que paradójicamente fue el que le presentó a Laura el que al la presidente ahí. Y fue también él el responsable de llevar la niñera a esa casa. Es una noticia que va a seguir generando muchas reacciones en nuestro país, así como será también una semana clave en el Congreso, porque empezó el Plan Tortuga, así muchos digan que esa operación no existe, dice el propio pacto histórico que es una estrategia para que nos quedan apenas 3 semanas en esta legislatura. Un poquito más, porque estamos empezando junio, hasta el 20 se acaba la legislatura y súmele ahí 15 días más o menos que habrá de sesiones extraordinarias. Bueno, si usted me está contando ahí las extras, entonces empaquetándolo todo para la legislatura, de todas maneras es muy apretado el tiempo en el Congreso de Colombia. Ya se bajaron los integrantes del partido de la U, de la reforma pensional. Exacto, y los conservadores. Los conservadores además tienen sus 5 líneas azules, otros han dicho sus 5 puntos claves para aprobar esa reforma. No es nada fácil el camino para la reforma a la salud y será la semana de las marchas porque lo ha convocado el presidente Gustavo Petro junto a la CUT. Exactamente, el próximo 7 de junio, el miércoles el presidente dice que ya no hará balconazos, sino que saldrá a las calles para defender su proyecto político, que entre otras cosas ha dicho con su bancada, tiene una persecución sistemática por parte de la procuradora Margarita Cabello y del fiscal Barbosa, y por eso dicen que, dice el presidente a su partido, que no se les puede olvidar que la defensa no es solo pidiendo medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también saliendo a marchar en las calles. Sí, señora, habrá marchas en Colombia, esta que fue la semana también en la que dijo el presidente Gustavo Petro que la procuradora se está extralimitando. Por el escándalo de la doctora Sarabia pasó desapercibida esa pelea entre el presidente Petro y en este caso la procuradora Margarita Cabello, que dice ella está cumpliendo la ley, el pacto histórico cree que no. Exacto, ella le dice que tiene totalmente el cumplimiento constitucional de su cargo y que las sanciones, si él puede analizar, le dice la procuradora, no son solo a su orilla política, sino también, por ejemplo, a Rodolfo Hernández, entonces que ella está cumpliendo con su deber. Rodolfo Hernández, que salió por ahora de la pelea por la gobernación de Santander, suspendido, sancionado, inhabilitado, el que fue el rival del presidente Gustavo Petro en esta carrera por la Casa de Nariño. Así que, como se dan cuenta, María Camila,
Fue Muy una de las movida semanas la semana. más intensas. Muchos dicen que la del escándalo más grave para el presidente Gustavo Petro, que se fue a Brasil y anunció que nuestro país vuelve a UNASUR. Eso en noticias internacionales de este lado del mundo, de este continente, de todo eso vamos a hablar esta noche. Bienvenidos, será un gusto acompañarlos. Ustedes se pueden sumar a este debate usando numeral El Andén. Y vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con un invitado que se va a subir al andén para que hablemos de los temas de la semana. Continuamos con El Andén. Y les prometimos un invitado. Sí, Esta señora. noche vamos a hablar de la política pura y dura en la Casa de Nariño, pero antes de entrar al debate, hay un tema que sí o sí tenemos que hablar porque es quizá de los más importantes o por lo menos de los que los jóvenes más seguimiento le han hecho en el Congreso, y es el proyecto de ley que pretende regular el uso del cannabis el recreativo para adultos. Y exacto. entonces esta semana fue noticia porque no fue una ni dos, sino que en un momento pues no se pudo debatir. Ya vamos en penúltimo debate, María Camila, y usted nos tiene un invitado, quizá el hombre, el papá de esta iniciativa. Venga, en el Congreso. El que vimos, la luchó prácticamente, que la lloró esta semana allí en la Comisión Primera. Él ha tenido un esfuerzo en verdad arduo alrededor de esta iniciativa en sus 7 debates, y precisamente lo que pasó es que esta semana vimos ese efecto de lo que estamos hablando, de cómo muchos El están plan haciendo un plan Tortuga. tortuga a la agenda del gobierno. Este es un proyecto acogido por el gobierno y por eso saludamos a esta hora a su autor, es el representante liberal Juan Carlos Lozada. Representante, cuéntenos por favor, ya hablamos de lo que dice el proyecto para contarle aquí a los jóvenes, pero cuéntenos qué fue lo que pasó y por qué no se pudo discutir y pues bueno, aprobar porque tenía los votos allí en la Comisión Primera. Bueno, María Camila, un gusto, un saludo para ustedes dos, por supuesto para toda la audiencia, para la mesa de trabajo. Sí, efectivamente esta fue una semana muy sufrida para el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto en nuestro país, porque como ustedes saben, vamos en segunda vuelta de este acto legislativo y en segunda vuelta se necesita una mayoría absoluta en todos los debates. En el caso de la Comisión Primera, que es donde está en este momento el proyecto, se necesitan 11 votos. Ese es el número mágico. Si obtenemos los 11 votos, el proyecto queda aprobado. Si no obtenemos los 11 votos, el proyecto queda negado. Así tengamos la mayoría. Es necesario llegar a los 11 votos. Y desgraciadamente han sucedido unas cosas que yo no sé, es una mala suerte extrañísima, como que se nos desalinearon los astros de repente. Y entonces resulta que el ex senador Roy Barreras no dejó reemplazo en la Comisión Primera, sino que tiene que reemplazarlo el que seguía en la lista, y eso toma un procedimiento. Entonces el pacto histórico tiene o tenía un voto menos en la Comisión Primera. Luego, Humberto de la Calle, de manera inexplicable, faltando 3 semanas para que termine la legislatura, decide irse durante 9 días a España a presentar una novela en la Feria del Libro de España, y por supuesto que nos hace falta el voto de Humberto de la Calle. Cuando creemos que tenemos los votos, de repente el senador de Luque tiene que salir de viaje un día, y es justamente el día en que teníamos que votar. Entonces llevamos lunes, martes y miércoles, 3 días de esta semana, teniendo 10 votos. Por eso no hemos podido someterlo a consideración. Pero además de eso, nuestros compañeros de Cambio Radical, que son 3, el senador Luna, el senador Motoy y el senador Benedetti, que han dicho que van a votar en favor del proyecto, dicen que votan que sí, pero que no votaban el lunes, que votaban el martes. El martes dijeron que no votaban el martes, sino que votaban el miércoles. El miércoles ya dijeron que no, que ellos no votan el miércoles, sino que votan el lunes que viene. Mejor dicho. Entonces, una situación realmente inexplicable, que nos ha tocado entonces aplazar varias veces el debate para estar seguro de que el próximo lunes, que vuelve Alfredo de Luque, que ya está en Bogotá porque se fue un solo día, que vuelve Humberto de la Calle, que va a adelantar su regreso de España para intentar salvar el proyecto, y que además podría contar con los 3 votos de Cambio Radical, vamos a terminar sacando 15 votos. El problema de votarlo el lunes es que nos va a quedar muy poco tiempo
para lograr el debate en la plenaria del Senado. Esa es, digamos, la preocupación que tenemos hoy, y es que así se apruebe el lunes con los 11 votos o más requeridos para la aprobación en comisión primera, posiblemente el tiempo no nos dé. Representante, ¿usted qué explicación encuentra? Decía, no se alinean los astros, lo que pasa es que no solo es este proyecto el que regula el consumo del cannabis en los adultos, ese consumo de la marihuana recreativa en adultos. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? ¿Usted es partidario de que hay una especie de sabotaje? Yo no quiero decir que particularmente a este proyecto del cual usted es la cara más visible. En general, esta fue una semana de muchos astros poco alineados para todos los proyectos. ¿Usted cree que hay ya un plan tortuga, como han dicho algunos en el pacto histórico? Pues Camila, hablemos del proyecto de cannabis en particular y después hago una reflexión más general sobre lo que pasa en el Congreso. Creo yo que hay intereses de que el proyecto se hunda por tiempos. Es lo que me parece. Nos están llevando al límite del tiempo en el cual se puede aprobar, y entonces así voten que sí algunos, ¿cierto? Sí. Se quieren asegurar que de todas maneras esto no tenga los tiempos para pasar y necesitan dejar correr el tiempo. Entonces yo sí creo que hay algo que particular contra el proyecto de cannabis, me parece. Fíjese usted, los compañeros de Cambio Radical nos dijeron que no podían votar ese día por un tema de coyuntura política, porque estaban en una controversia con el ministro Velasco. Sin embargo, apenas se aplazó la discusión de cannabis, el siguiente punto en el orden del día lo votaron todos de manera unánime y pupitreado, que es la jurisdicción agraria y rural. Luego uno no entiende por qué sí le podían votar al ministro Velasco y al gobierno ese proyecto, pero 5 segundos antes no podían votar ningún proyecto del gobierno. Entonces, realmente ahí hay gato encerrado, y yo sé que detrás de esto puede estar el doctor Germán Vargas Lleras intentando de todas las maneras que se dilate esta discusión. Por otra parte, claro que en este momento hay una coyuntura particular en el Congreso de la República, en especial con las reformas más gruesas del gobierno de Gustavo Petro, porque estas son reformas que son ordinarias, es decir, que teniendo un debate quedan vivas durante toda otra legislatura. Por ejemplo, hoy se están votando los impedimentos aquí del proyecto de la reforma a la salud. ¿Con qué necesidad de ponerlo un jueves? Perfectamente lo pueden poner el martes. Ese proyecto necesita 3 debates en la próxima legislatura que el gobierno nos puede conseguir, digamos, de manera muy sencilla. Entonces, cuando tratan de atropellar de esa manera las reformas, pues el Congreso también se defiende diciendo, no, un momentico, vamos a discutir a otro ritmo, porque no puede ser a un ritmo de velocidad cuando realmente son reformas tremendamente estructurales y que, por supuesto, merecen la mayor profundidad de discusión. Luego yo en ese punto, digamos, discrepo de los compañeros del pacto histórico, que claro, que quieren velocidad, que quieren agilidad, pero es que la democracia también amerita tiempos, discusiones profundas, requiere, si se quiere, del tiempo para poder argumentar de manera concreta sobre puntos específicos. Entonces, digamos que hay un poco de las dos cosas hoy en el Congreso. Un afán enorme del gobierno versus también un reclamo legítimo del Congreso en términos de que esto se haga de la mejor manera. Por eso seguiremos pendientes. ¿Qué pasa en el Congreso? Representante Juan Carlos Lozada, el hombre que esta semana tuvo que pedalearle mucho a este proyecto de cannabis, y en este caso nos vemos el lunes. Representante, que se vuelva a subir al andén, que nos cuente en una semana qué pasa con este, que es uno de los proyectos que más le preocupa a los jóvenes en el programa de los jóvenes. Muchas gracias. María Camila, muchísimas gracias a ustedes dos, por supuesto a toda la audiencia, a toda la mesa de trabajo. Esta semana es posiblemente la que más he sufrido desde que estoy en el Congreso de la República. Lo sabemos. Yo les pido a todos los jóvenes que nos oyen a través del andén, al que me subiré todas las veces que me lo pidan, que por favor se peguen a las redes sociales a presionar al Congreso lo más que podamos de aquí en adelante, porque esto es la regulación de un derecho y de una libertad, y por supuesto del gozo efectivo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que los consumidores no tengan que seguir yendo a las redes delictivas para conseguir una sustancia que es legal en Colombia. Un abrazo para todos. Suerte la próxima semana. Ahí está, María Camila. Este proyecto es el ejemplo de lo que está pasando en el Congreso, que puede tener apoyos, pero que no necesariamente se están dando las reformas. Hacemos una nueva pausa y en segundos, aquí en el andén, el debate de la semana. ¿Qué va a pasar
con los más cercanos al corazón del presidente Gustavo Petro, o Armando Benedetti o Laura Sarabia. ¿Escogerá al presidente? ¿Tendrá arreglo el problema que hay en la Casa de Nariño? En segundos el debate aquí en el Andén. Seguimos en el Andén, gracias por subirse a este programa de los jóvenes para hablar de Laura Sarabia, una mujer muy joven, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, que está viviendo horas, María Camila, bien difíciles. Sí, Ella, señora. que es la poderosa en la Casa de Nariño, quedó en la mitad de un escándalo por el uso del polígrafo en la Casa de Nariño. El escándalo destapado por la que fue la niñera de su hijo, la niñera en su casa, hasta hace apenas unos meses. Le cuenta la historia a la revista Semana y empieza la tormenta para ella, con pruebas que después involucran al embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, para hablar de lo que viene políticamente para el gobierno con este escándalo de la semana. Le tengo invitados. A ver, empecemos. Voy a arrancar por las mujeres. Hoy que tenemos una mesa con muchas de ellas, nos acompaña Liliana Castañeda, es la secretaria de Mujeres del partido Dignidad. Liliana, bienvenida, muchas gracias. Hola María Camila, hola Cami, un saludo también a Nicolás, a Paulina, a Felipe, a toda la audiencia. Yo estoy muy feliz de volver presencialmente al Andén de Blue y también estoy muy feliz de que pues se haya podido tumbar al Contralor. La representante Jennifer Pedraza hizo una demanda de su partido. Y es muy importante mostrar que no todo vale y que hay que respetar las reglas de juego ve ahí democráticas. con la cuñita, pero se la aceptamos porque sí fue muy juiciosa. Fue en eso. también una noticia de la semana. Pero bueno, también tenemos caras conocidas. Aquí la carga masculina hoy está un poquito disminuida, pero es un gusto tener nuevamente al señor Nicolás Ordóñez. Él es profesional en gobierno del Centro Democrático, quien va a estar aquí también hablando de este tema polémico de la semana. Nicolás, un gusto. Cami, a todo el equipo de trabajo, a la mesa que nos acompaña hoy, a la audiencia, listos para debatir y subirnos al andén. Y usted me había reclamado mujeres, Sí. así que le tengo panelista nueva que se sube desde ahora al andén y que es un gusto tener aquí a Paulina Pastrana, ella que es dirigente de la organización feminista Estamos Juntas y que hace además parte y que trae la voz del Partido Verde esta noche. Paulina, bienvenida, un gusto tenerla aquí. A las dos Camilas, a la mesa, a todo el equipo, a los jóvenes que escuchan al andén. Para mí es un gusto montarme a este andén y bueno, muchas veces más espero estar acá opinando y hablando a lo que a los jóvenes les interesa. Y completamos este bloque, completamos a nuestros panelistas con un hombre del Partido Liberal desde Medellín. Sí, que saben, no hemos podido traerlo presencialmente en esta temporada del Andén, pero ahí está el muy juicioso Felipe González, es asesor político del Partido Liberal. Felipe, bienvenido nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes, un cordial saludo, encantado de estar de nuevo, me tienen que invitar más seguido. Volverá sin duda. Felipe, quiero arrancar con usted, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, sin duda ha vivido una semana, muchos de los analistas políticos en Colombia dicen quizá la más difícil, porque Laura Sarabia se convirtió en su mano derecha, su mano izquierda y prácticamente su sombra en el gobierno en la Casa de Nariño. Pero Armando Benedetti fue lo mismo en los años y en los meses de campaña. ¿Usted qué cree que va a pasar en el gobierno de Gustavo Petro con el escándalo alrededor de la niñera y el polígrafo? Camila, yo pienso que hay una discusión de dos posiciones. Una que, si vamos a verla de forma objetiva, es que el gobierno sigue teniendo un grave problema de comunicación que no ha podido resolver desde que inició su gobierno. Entonces, en ese sentido, se van a dar esta serie de casos, de escándalos, si así los podemos llamar, o de encuentros incluso dentro de los mismos funcionarios de su gobierno que no van a permitir que el foco se mantenga en las discusiones realmente importantes que tiene que afrontar el gobierno con todas las reformas que pretende sacar adelante. La otra es que yo siento, o percibo más bien, que Armando Benedetti se siente por fuera de la cofradía, por fuera del corazón, por fuera de los íntimos, entonces anda armando una especie de pataleta frente a la situación que está viviendo con la señora Sarabia, máxime que ella trabajó en algún momento o fue del corazón, llamémoslo así, de Armando Benedetti. Entonces creo que están esas dos cosas, uno, el tema de la comunicación del gobierno que sigue siendo un error y un horror también, y el tema de la intimidad de ellos que se sienten por fuera, en este caso Benedetti, de la cofradía o del corazón íntimo de ellos. Entonces
anda armando su pataleta. Bueno, Paulina, ¿usted qué escuchó lo que acaba de decir Felipe? ¿Coincide con que es una pataleta de Benedetti o que esta implosión, esta pelea interna de la Casa de Nariño tiene más que ver con que el presidente Gustavo Petro ha preferido, de cierto modo, priorizar en su círculo cercano a personas como Laura Sarabia, y eso le está saliendo caro porque pues la fidelidad en últimas no era precisamente con Armando Benedetti y eso terminó generando este choque? Bueno, yo creo que este choque tiene muchas versiones, no hay, digamos, versiones oficiales que uno diga hay una verdad absoluta, eso es comenzar por ahí, porque esto es un enredo también de lo que pasa. Hay una versión de Armando Benedetti sobre los sucesos, él digamos que filtra unos mensajes de WhatsApp también, los da en primicia y eso también enreda un poco las versiones, pues la doctora también da sus versiones de lo que fue lo que pasó y demás. Entonces yo creo que acá, más allá del tema pues de comunicación o de Petro, a quien tiene en su corazón, que yo creo que lo deja bastante claro, pues colocando a Laura como jefa de gabinete y dándole de pronto todas estas atribuciones de poder que también tiene y sobre todo de cómo se comunica con los ministros y de cómo también al interior de la casa se genera un respeto sobre la posición de ella. Yo creo que ahí él deja muy claro su posición. Ahora esto podría ser más que temas de comunicación o de quién Petro tiene al lado, un tema también de cómo se busca también generar un control de poderes al interno. Entonces también Benedetti con este escándalo busca, creo yo, también llamar un poco a lo que está sucediendo y pues recordar también de cómo pasaron las cosas, de que primero fue Laura que llega a manos de Petro o a sus cercanías por el mismo Benedetti. Yo creo que va más hacia allá, un tema de egos y un tema de poderes internos que temas de comunicación, y yo creo que Petro ya fue muy claro y muy explícito a quién tiene cercano, pues no haciendo los nombramientos que él hizo en su momento. Así las cosas, Nicolás, esto puede ser un tema de poder, también de ambición, dicen otros, de plata de por medio porque hay un robo y eso causa esta situación, pero de todas maneras hay un gobierno y es el gobierno el que está teniendo un efecto y un daño producto de este escándalo. ¿Cómo repara el presidente Gustavo Petro semejante problema? Mira, yo creo que en primer lugar es muy difícil de reponer esto, pero no solo esto, sino ustedes ahorita en la presentación decían un montón de hechos que hoy son icónicos en Colombia. Y son icónicos en Colombia porque este gobierno, que apenas lleva algo así como 9 meses, se ha enfrentado con la Fiscalía, con la Procuraduría, le ha dicho el Consejo de Estado que da golpes blandos. Todos los días vemos un ataque a los medios de comunicación. Vemos recientemente, por ejemplo, lo de Camila Zuluaga. La respuesta del presidente es: todos son ataques en mi contra. En lugar de componer y unir al país, lo que estamos viendo es una confrontación permanente del presidente donde la excusa es que él como ser humano tiene derecho a defenderse si se meten con él. Y entonces ahí cuando tú dices, ¿qué hace el gobierno para enmendar? Yo creo que el primero que tiene que hacer para enmendar, más allá de Laura de Benedetti, porque es un escándalo de muchos que han sucedido en 9 meses, cosa que nunca había pasado antes. Tú ahorita le hacías en la primera pregunta, decías, esta es la peor semana del presidente, posiblemente. En el último andén que yo estuve, que fue algo así hace como 1 mes y medio, concluíamos lo mismo. No recuerdo por qué, pero también fue la peor semana del presidente. Ya recuerdo, fue cuando lo de Francia y el helicóptero y tal. Y todas las semanas estamos viendo que es la peor semana del presidente. Lo que pasa es que nunca había sido una polémica con alguien tan cercano. Es que, no sé si coincide con nosotros, pero la doctora Laura Sarabia se ha convertido prácticamente en la sombra del primer mandatario. De acuerdo contigo, y quizás en esto pienso que es lo natural del cargo que tiene el jefe de gabinete, sea Laura o sea quien sea. Pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, todas las semanas casi que uno concluye, esta fue la peor semana del presidente. Y en esto, más allá de si le va al presidente mal o bien, o si fue la peor semana, esta fue mejor que la pasada o no, o fue peor, es que hacia dónde está yendo el país y hacia dónde están yendo las discusiones de base y hacia dónde se está yendo la violencia en las calles con este tipo de actos. Creo que en lo que me preguntas de cómo se enmienda esto, con la actitud de hoy en general lo veo muy difícil por parte del primer mandatario. Pero Liliana, Nicolás, digamos que dio una mirada más general sobre ese momento que muchos califican de crisis que vive el gobierno, pero aterricémoslo a lo que está pasando. Esta pelea actualmente vigente en todo su fervor entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, que incluso en ese hilo de trinos que puso defendiéndose y contraatacando, dice que la culpa es de ella, que tiene plata en su casa, mejor dicho, hasta poniendo presuntos delitos sobre la mesa. ¿Cómo se soluciona puntualmente esto entre Laura Sarabia, Armando Benedetti, que le están generando toda esta cortina de problemas al presidente en este momento? Pues María Camila, yo empiezo
empiezo por decirte que me da cero envidia del papel del presidente en este momento teniendo que resolver ese asunto, porque además es un asunto que muestra la naturaleza contradictoria también que ha tenido desde el principio este proyecto, que es el pacto histórico, que tenía, si se quiere, de nuevo, dos fuerzas que van por caminos muy distintos. Una fuerza que atiende al mandato de cambio, donde están los movimientos sociales, donde está el movimiento feminista, las izquierdas, incluso parte del centro, que votó con una esperanza, pero también hay unos sectores de los partidos políticos tradicionales a los que se montó por último César Gaviria y el Partido Conservador hasta hace muy poco, pero lo importante acá es que no solamente los Roy, los Benedetti, Lizcano, la misma Laura Sarabia, no solamente adhirieron al proyecto del pacto histórico, sino que entraron a comandarlo. Y ese es el problema, eso es lo que tienen problemas al presidente en este momento, y es que este tipo de personajes que han sido característicos de la politiquería, de esa política tradicional, pues sean los que están en ese círculo cercano y sean casi que voceros del presidente. Entonces, pues por supuesto eso es algo que habíamos dicho y es un proyecto que nació con un caballo de Troya, por eso está bien difícil solucionar esto. Y así las cosas, Felipe, a mí me queda una pregunta escuchándolos a ustedes hablar del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. ¿Por qué no creerle al embajador que ha dado una versión a través de Twitter diciendo: a mí la que me buscó fue la doctora Sarabia para que le ayudara a resolver este problema? ¿Usted le cree al embajador cuando dice: yo terminé metido en esto porque ella me llamó? Yo lo que pienso, Camila, es que eso es un asunto que se está volviendo de cantina, de bar, de chisme, y creo que le están dando demasiada trascendencia que no la merece, porque un gobierno debe estar concentrado en asuntos de realmente importancia, y para ello pues Benedetti debería estar contando o diciendo: vea, esta es la gestión mía al frente de la embajada, que es un asunto realmente importante, más allá de su choque o su confrontación con Laura Sarabia. Ahora, ¿qué le creo? Pues hombre, todos tenemos derecho a expresar nuestra verdad, y él está planteando su verdad desde su punto de vista y desde su posición, pero hay una serie de choques y encuentros que deberán resolverlos pronto, porque insisto, no es oportuno que el país se concentre en una discusión vaga de yo fui, no fui, tú me dijiste, tú me invitaste y es por tu culpa, porque son unos señalamientos internos del mismo gobierno, que coincido pues con mi compañera panelista, qué situación tan maluca para un presidente estar resolviendo un problema de ese cuando el país demanda estar al frente de asuntos aún más importantes y relevantes. Bueno, pero yo quiero también entrar un poco como a disentir un poquito de algunas posturas que se han dado, y es que yo creo que este no es un problema de las comunicaciones, que sí, las comunicaciones del gobierno son pésimas, hay un problema de descoordinación, de mensajes encontrados, sobre todo entre los ministerios y entre los, digamos, el resto de ministerios y el Ministerio de Hacienda, pero creo que este es un asunto que parte de la decisión del mismo presidente Petro de buscar y confiar y buscar más apoyo en los partidos y las fuerzas tradicionales que en sus aliados y aliadas de toda la vida. Entonces, eso sin duda, digamos, implica un estilo de hacer política que no va acorde con ese mandato de cambio y que muestra unas denuncias que son muy graves. Yo también creo que este no es el centro del debate político, deberíamos estar hablando de las reformas, deberíamos estar hablando, por ejemplo, de la reforma a la Ley 30 y de la financiación también a la educación superior, pero estamos hablando pues de cosas que igual son graves y son aún más graves porque son actos que cometen gente cerca de los círculos de poder o dentro de los círculos de poder. Estamos hablando de secuestro, del uso del polígrafo para cosas que no son necesariamente de seguridad nacional, y hay unos hechos muy turbios, como decías, Camila, pues de por qué hay esa cantidad de efectivo en una casa cotidianamente. Pero miren, ahí hay un tema, y es que cargar sumas altas de dinero en efectivo no es un delito en ninguna parte, y usted puede andar con la plata que quiera. Felipe, perdóneme, no es un delito, pero No lo es que un queda delito. demostrado es que
en la gente que está cerca al presidente, por lo menos poco les gusta la bancarización, porque no es la primera vez. Hoy es la doctora Laura Sarabia. Hace unos meses la historia era, recuerde usted, el maletín con plata en efectivo que se le perdió por un momento al expresidente del Congreso, pues a nada más y nada menos que Roy Barreras. Y acuérdese las mismas En su bolsas en momento, efectivo Petro. del presidente en ese entonces, pues apenas con esa aspiración antes de llegar a la Casa de Nariño. Eso de todas maneras no dibuja un comportamiento, no un delito, pero queda claro que no les gusta la bancarización. Pero además yo quisiera agregar Pero una esa es cosa. otra discusión de que les guste la bancarización o no. No, De Felipe, acuerdo, pero pero no, lo que o sea, lo que pasa es que la plata... El hecho puntual de que hayan encontrado a una persona con 100 millones de pesos No en el es un bolsillo, delito, en no eso es tiene un razón. delito. No, pero y ella además- y eso no quiere decir que sea culpable de haber cometido no, algo. no, Lo que de ninguna quiero manera. resaltar es que sí, la génesis de esto sí es las comunicaciones, porque este gobierno se empezó a fracturar en el momento en que no hay una línea clara de cómo decir las cosas. Sucedió con la reforma a la salud cuando se filtra lo dicho por Alejandro Gaviria, sucede posteriormente cuando Cecilia López en un foro da una posición personal. Entonces, si un gobierno no tiene unificado una línea de comunicación de cómo decir las cosas y en qué línea y en qué avance deben emitirse los mensajes, pues va a generar este tipo de distorsiones. Y por eso insisto en que si este gobierno no cambia su rumbo y da una línea directa de cómo se debe comunicar hacia los interesados, que somos todos los colombianos, pues vamos a seguir encontrando este y muchos más casos. Yo no estoy de acuerdo con adelante. eso, con lo de la comunicación. Claro, la comunicación es importante en este y en todos los gobiernos, sean nacionales, pequeños, grandes, pero es que acá estamos hablando de dos personas que son extremadamente cercanas. Y en las últimas semanas, digamos que siempre el rol de la jefatura de despacho no era un rol tan visible, en anteriores gobiernos no tuvo un rol tan visible, pero en las últimas semanas Laura Sarabia tiene un rol de salir en portadas de medios de comunicación, de dar entrevistas, y esto también cambia la naturaleza de la misma noticia y del mismo escándalo, porque acá ya no hablamos de un comunicado oficial del presidente Petro, sino acá hablamos de alguien que empieza a representar el poder al interior de la Casa de Nariño, y eso pues con los escándalos de las bolsas de dinero, el polígrafo, la retención y todo lo que está pasando alrededor. Acá vemos que es una disputa, o siento yo, una disputa de dos poderes, no de cómo se comunica el gobierno, sino de quién está gobernando al lado del presidente y cómo se están generando los chantajes y también cómo se están generando las maniobras al interior para pues buscar debilitar la gobernabilidad que se está generando, y eso también nos genera varios cuestionamientos. Entonces, ¿por qué si son dos personas cercanas al presidente, como la jefa de gabinete, que es la que sabe todo, la que le maneja la agenda, la que casi que está al lado de él 10 pasos y en todos los momentos donde Petro sale, más Benedetti, que en quien estuvo pues en campaña también como un escudero de él, y es como estas dos personas generan esta pelea que vienen desde la campaña y que anteriormente ya trabajan juntos, porque es que no son nuevos conocidos? Entonces yo creo que ahí no hablamos un tema de comunicaciones oficiales o de cómo se comunica el gobierno, sino qué es lo que está pasando al interior de la Casa del Nariño, que está generando estos conflictos de egos y estos conflictos de poderes, y que está debilitando la forma de gobernar, porque si la noticia de hoy no es la reforma a la salud, sino cómo se pelean dos de los favoritos de Petro, es complicado. Bueno, yo quisiera, digamos, recogiendo un poco lo que hemos conversado, y es, mucha gente dirá, hombre, sí, esto es un tema de cantina y parece una pelea de la casa y tal, pero lo triste de todo esto es que es un tema que hoy está partiendo el país, que tiene discutiendo el país hace 5 días, y que esas discusiones, que si bien pienso lo mismo que Felipe, son de cantina, es la discusión que hoy el gobierno nos tiene, en vez de tenernos en la discusión quizás de las reformas válidas. El gobierno tiene una posición, pero nos tiene hoy en este tipo de discusiones, como en muchas otras discusiones insulsas que nos ha tenido y que ha marcado la agenda nacional. Lo segundo es, de lo que decía Camila, es, ¿hay que creerle a Benedetti? Seguramente sí, hay un principio constitucional que es la buena fe, pero yo aquí me hago una pregunta, y es, hay varias inconsistencias. Lo primero es, listo, le dicen hable con la señora del servicio y tal, y es normal que uno se la lleve en un jet privado para Venezuela días antes del escándalo, y es normal que uno ponga un tweet medio sarcástico diciendo que cuando uno está en una posición y dejó de contestar el teléfono o lo que sea, el mundo es como un alfiler y pincha el globo, como induciendo a lo que va a pasar. O es normal que a la misma señora que se llevan en un jet privado para Venezuela, la persona que se lo lleva antes le haya hecho un polígrafo por un robo. Y aquí es donde yo digo, está bien, hay que creer, hay que partir de la buena fe, como hay que hacerlo con Laura y como hay que hacerlo con cualquier persona que diga una versión, pero creo que el caso está lleno de inconsistencias. Y en el tema de las comunicaciones es muy difícil, porque con un presidente que tuitea,
41 veces al día respondiendo desde personas muy prestigiosas, como la procuradora, el fiscal, ministros y demás, hasta las cuentas fake, pues es difícil. Entonces este gobierno optó por un portavoz. ¿Sirvió o no sirvió? Entonces pienso igual que tú. Yo no creo que este tema haya sido un tema de comunicaciones, que en general sí funcionan mal, pero no creo que tenga que ver con esto. Y lo último es lo de Laura. Yo creo que todos los jefes de gabinete han sido todo el tiempo muy visibles. María Paula lo fue, Néstor Humberto Martínez, que fue superministro, lo fue, Alicia Arango en el gobierno del presidente Uribe lo fue. ¿Qué creo que ha pasado con Laura? Que ha llamado mucho la atención, su edad. Y eso ha significado seguramente no solo que haya estado en portadas, sino que genere muchos resentimientos, porque cuando uno a los 28 años, sin haber acompañado al actual presidente durante tantos años de lucha que llegó para esto, y hoy es su persona más cercana, y en cualquier caso de la vida real sucede, pues clavan a la persona, o tratan de buscarle, no estoy diciendo con esto que sea inocente o no, pero tratan de buscarle el lado más frágil. Pónganse en su lugar, 28 años, nunca había estado al lado del presidente, tanta gente antes, pues seguramente buscaron cómo afectar. Pero Liliana, eso que está diciendo en este caso Nicolás, la edad de la jefe de gabinete de la doctora Laura Sarabia, ¿de pronto la ha hecho más visible para apoyos, para aplausos o para críticas? Esa sí, sin duda es una condición y una particularidad en este caso de la jefe de gabinete que escogió el presidente Gustavo Petro. Pero como dice el fiscal o la procuradora, eso no impide que tenga que cumplir sobre todo con la ley. ¿Por qué el uso del polígrafo se convierte en la manzana de la discordia en este caso si la niñera ya había sido sometida a esa prueba cuando trabajaba con Armando Benedetti? Es que, bueno, empiezo por el asunto de la edad. Yo creo que el tema de tener una mujer joven en un cargo de tanto poder sin duda llama la atención, pero sí creo que hay un asunto bien importante, y es que pues Laura Sarabia ha tenido un papel realmente protagónico, y no solamente frente a los medios de comunicación o frente a la opinión pública, sino también se ha conocido que en entornos de reuniones con congresistas, con ministros, tiene ella también un papel protagónico y una voz también muy importante, muchísimo más allá, digamos, del papel ni siquiera de jefe de gabinete, sino lo que señalaba Daniel Coronel, no es ni siquiera jefe de gabinete, sino jefa de despacho. Luego no tiene, digamos, ningún rango superior a nadie en el gabinete. Entonces esa me parece, digamos, una acotación bien importante que hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí creo que hay un asunto también de gobernabilidad. Insisto en que esto, así digamos un poco como partiendo de lo que dice Nicolás, no es un asunto de comunicaciones, es un asunto de gobernabilidad que termina enturbiando un montón el ambiente, y un hecho que es secundario, digamos, respecto al tema de lo que está sucediendo, de las reformas, del curso de la política social o de las transformaciones y el mandato de cambio que tiene la gente, pues estamos hablando de un tema bien turbio de gobernabilidad que tiene que ver con el estilo, de nuevo, de las personas que están en el círculo cercano del presidente. Y eso se suma a otros muchos ruidos que el mismo presidente ha creado, como el tema, bueno, la desafortunada declaración respecto al golpe blando, los enfrentamientos con la prensa, y por supuesto una matriz política e incluso comunicativa que sí le es adversa también al gobierno nacional, hay que decirlo también. Sí, hemos hablado aquí incluso de tema de género y de edad. Paulina, ¿usted está de acuerdo con eso? Porque mire, hay muchos, y esto es como un comentario que se escucha en los pasillos del Congreso, y es que Laura fue profundamente ingenua al confiar en Benedetti, en sus promesas de que la estaba ubicando bien para que después viera pasar esto. ¿No será que también hubo ingenuidad de Laura Sarabia, que, lo mencionaba Nicolás, se ha convertido como, perdón la expresión, políticamente en la carnada perfecta para sacrificar en cualquier problema? Bueno, yo creo que siempre el tema de la edad y de ser mujer joven, siempre en cualquier espacio, sobre todo en espacios masculinizados como lo es la política, o sea, que llegue una mujer joven a liderar, a también, digamos, generar orden o a asumir estas tareas tan relevantes y tan importantes como lo es, sobre todo en estos momentos de tantas reformas y demás, siempre es retante. En cualquier espacio ser mujer joven ya es un reto, más en estos donde hay tantos hombres como ministros y pues de los
de los equipos. Ahora el tema de la ingenuidad, pues eso sí, yo no lo creo. Yo creo que Laura ha sabido mover muy bien sus fichas, incluyéndose a ella misma. Yo creo que en los diferentes, digamos, momentos, Petro no la ha visto como una oveja, como decías tú, pues para poder lanzarle a los lobos. Sí. Al contrario, sino creo que ha sido también una persona en la que Petro ha depositado muchísima confianza, en la que se ha convertido en un rostro visible también de lo que pasa al interior. Ahora yo creo que acá algo que decía Liliana es el tema de que esto ha generado un ruido, y yo también siento que es por el rol que ella tiene. Cuando en medio de tantas reformas y en medio también de una reestructuración que genera Petro a su gabinete, donde pide la renuncia de unos, coloca nuevos ministros y demás, ver este nuevo escándalo al interior de la Casa de Nariño, con quien también ejerce este rol, es algo, pues digamos que no se esperaba tan rápido, sino que la reestructuración y pues la repartición de los cargos, incluyendo el de Benedetti, pues en Venezuela, esperase que generara un poco de orden y también de calma al interior. Ahora, semanas después, meses después, que resulte este escándalo que no incumbe a Petro, que es lo más extraño. O sea, esto no es un escándalo donde Petro, bueno, digamos, no sabemos, porque dicen vinculado. Que parece, pues, y un poco también, perdón, te interrumpo, pero se habla que posiblemente, no estoy diciendo que sea así, ese dinero es producto del pago de una coima del clan Torres, ¿no? Bueno, eso es algo que no lo sabemos. No, por eso digo, es decir... El dinero, pues hay muchas versiones, o sea, incluso la cantidad de dinero hay muchas versiones. Entonces no podemos decir que no necesariamente no incluye al presidente. El escándalo, o sea, el centro o el foco del escándalo, que es el tema del polígrafo, y ahora como Benedetti, ahí no tiene nada que ver Petro, ahora le fui a Petro es pero Paulina, separarlos y mostrar calma. Mire que ahí, antes de ir con Liliana, sí es claro que el tema del polígrafo pasó a segundo plano. O sea, ahora de lo que estamos hablando es de, miren cómo ustedes van dando todos esos detalles, Liliana, y como de cierto modo lo que vemos aquí es no solo esa lucha de poderes, sino también como el presidente quiere controlar la situación, porque si fuera cierto que él le da prioridad a Laura Sarabia, pues no estaría citando a Armando Benedetti para hablar con él. Liliana. Bueno, aquí debo decir que me pareció absolutamente lamentable la respuesta que dio el presidente en su Twitter, diciendo que pues no era tan grave que se usara el polígrafo porque el gobierno Duque también usaba el polígrafo. Sí. Esto es de lo más grave, creo yo, de todo este asunto, y creo que por eso también hace tanto ruido, porque se eligió a este gobierno con un mandato de cambio también en los modos en que se ejerce el poder. Estamos acostumbrados y acostumbradas a tener gobiernos pésimos todos, que han abusado de su poder, que han abusado de su posición. Recuerden ustedes además al presidente Duque, usando el helicóptero para llevar a sus hijas a Panaca, al fiscal Barbosa yendo durante la pandemia por todo el país casi que de vacaciones con su familia, y se supone que este gobierno representa un cambio frente a eso. Entonces la respuesta no puede ser hoy usamos el polígrafo porque el gobierno pasado pues también lo usó. El retrovisor. Sí, es que sin duda es un error. Y lo cierto, permíteme y termino acá lo que vemos son una serie de abusos de poder que también se están visibilizando en este gobierno. Abuso de poder de Benedetti, que sale, entra al país, va a los Estados Unidos, no se sabe si le avisa a la Cancillería o no le avisa. Abuso de poder de Laura Sarabia con todo este tema del polígrafo también dentro de la Casa de Nariño. Y bueno, ya no se sabe si incluso ese abuso de poder va a involucrar al presidente Petro, porque lo que se ha conocido es que tal vez el chantaje de Benedetti no solamente es contra Laura Sarabia, sino que también podría ir contra el mismo presidente, a quien le manejó la agenda durante la campaña. Claro, porque Laura, desde la posición que tiene una posición de poder indiscutiblemente, entonces eso le da acceso a vida, obra y milagros de todos los que pasan por allí. Creo pues que ella, con el poder que tiene, está cumpliendo finalmente todas las instrucciones que el presidente le diga, y a eso creo que se ha dedicado a obedecer, y dentro de esa obediencia que ha actuado le ha llevado a ser portada y titular de muchas situaciones incómodas, y con esta de Benedetti pues no será la excepción. Yo pienso que eso van a pasar dos cosas, o lo arreglan o lo sientan y los convencen de que le bajen la marea a la discusión, o puede desencadenar otro espectáculo, otro escándalo, si lo queremos llamar así,
dé cuenta de estas relaciones internas, como lo han manifestado los compañeros, que terminan haciendo una convulsión dentro del gobierno que prometió el cambio y que el cambio parece que le está quedando un poquito grande. Lo que yo sí quisiera agregar es, más allá de cómo solucionen, es que el país sí necesita unas respuestas. Porque si se va el uno, se va el otro, no deciden nada, dense en la mano y dense un abrazo y deciden ser mejores amigos. El país necesita una respuesta y necesita claridad de qué fue lo que pasó. La señora mintió. Como por ejemplo, ¿la plata de qué es? Exacto, si son $3.500 como se denunció en febrero, o son 7.000 como se dijo ahora, o son 150 millones, que entre otras ahí es donde está hoy la gran dificultad. Y solo un tema para precisar. Cuando el polígrafo en el gobierno del presidente Duque, que se hizo por un atentado en contra de la vida del presidente, un atentado que se consumó y que gracias a Dios no se cayó el helicóptero, el manual de Jefatura de Protección de la Presidencia lo dice, y además el procedimiento cuando se dio a conocer se hizo público. Por eso todos lo conocemos y el presidente anunció o un comunicado de la Jefatura de Presidencia anunció cómo iba a ser todo el procedimiento. Uno no lo puede comparar como lo ahora cuando fue un tema clandestino, cuando fue un tema que es a la señora niñera de un funcionario de la presidencia. Es muy distinto y no, digamos, creo yo respetuosamente, no es comparable un robo de una niñera a un funcionario de la presidencia que fue oculto contra un atentado a la vida de un presidente basados en un manual y que fue público. Sí, esto tiene muchas aristas. Estamos hablando entonces de temas por resolver, como por ejemplo lo que tiene que ver con la plata, de dónde viene, si son $7.000 o 150 millones de pesos, y también el uso del polígrafo, que como lo mencionábamos aquí, parece quedar en un segundo plano con todos estos problemas. Pero vamos entonces, para cerrar, se nos acaba el tiempo. Muy rápidamente le quiero preguntar a cada uno hacia lo que iba diciendo Felipe. Esto se tiene que arreglar, tienen que bajar la marea, o si no, empezar todo un proceso de retaliaciones los unos contra los otros, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Liliana, usted lo decía, aquí todos ellos, siendo su círculo cercano, pues saben más cosas de las que nosotros sabemos de cada uno, como pasa en las familias y en los grupos de amigos. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Se queda en el gobierno Laura Sarabia, se va Benedetti, o se quedan los dos, los cambian de cargos? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, antes de contestarte, me parece importante algo sobre lo que dice Nicolás. Yo creo que no nos podemos meter en la pelea de qué es más antiético, si usar el polígrafo contra una niñera o, por ejemplo, un autoataque digital generalizado contra el sector defensa, que también ocurrió en el gobierno pasado. Pero sí creo que es necesario, y aquí sí para responderte, María Camila, es necesario que este gobierno atienda ese mandato de cambio también en las formas y en el estilo de hacer política, que asuma un marco ético diferente y atienda ese mandato de cambio. Eso significa que ese círculo cercano, dominado por estos personajes de la política tradicional, los Roy, los Benedetti, los Lizcano, que parecen protegidos por el presidente, incluso algunos con violencia, con denuncias de violencias basadas en género, tienen que empezar a salir del gobierno. Y creo que son los sectores alternativos y los sectores que están con un mandato y con agenda de cambio los que tienen que empezar a gobernar. Si no es ahora, ¿cuándo? Paulina, ¿qué debería pasar? Entonces aquí ya Liliana nos dejó claro que es que deberían salir. ¿Usted qué opina? Eso es un tema altamente complejo también por los diferentes escándalos con los que en el que el presidente ha estado envuelto, no solamente adentro de la Casa de Nariño, sino también afuera. Por ejemplo, los escándalos con el chantaje que también ha hecho a la alcaldía de Bogotá con el tema del metro y demás, y se está convirtiendo en algo frecuente y continuo el tema de que alguien adentro, o el presidente o adentro de la casa, comience a chantajear o a generar amenazas para buscar la gobernabilidad, que yo creo que es lo que Petro debe buscar, y es el norte. Ahora bien, que su mano derecha, que su sombra, la que está muy cerca de su corazón, Laura, genere estos escándalos mientras
mientras la marea del presidente está tan álgida, tanto con las diferentes reformas como con el plan Tortuga, que pues se dice que se está dando en el Congreso, es cuestionante en cómo él está moviendo sus fichas políticas para generar la gobernabilidad. Ahora bien, después de la reestructuración que genera el presidente con los cambios de roles y con la nueva repartición de los ministerios, siento yo que no es lo que se debería hacer sacar más personas para entrar nuevas, porque eso implica también un retroceso en las funciones. O sea, si hoy sacamos a la jefa de gabinete que maneja la agenda, que entiende pero que también ¿qué ayuda debería con pasar? la gobernabilidad. Digamos concretamente que se nos acaba el tiempo. Primero, debería establecer pasar? la verdad, saber, y también que se le restablezca los derechos, porque acá tenemos una víctima que es quien ejercía los roles del cuidado en la casa de Nariño, que es la señora Mesa. Entonces también ahí tenemos una víctima y es buscar también generar la menor afectación para ella, porque sí que sigue en boca pues la verdad, y ahorita está, digamos que custodiada por la fiscalía por todo el tema del polígrafo y demás. Eso lo primero. Segundo, esclarecer también cuál es el rol de Benedetti en toda esta historia, si es él el que lo incipa o no. Y tercero también que pues que Petro se mencione la verdad, y además de eso ejerza una posición. Es que no es nada decir que el polígrafo usarlo es normal, al contrario. Felipe, usted lo dejaba de pronto más abierto. Usted decía que bajen la marea, que se arreglen. Entonces, ¿qué debería pasar? Eso lo tendrá que organizar de alguna manera. Creo que será más la indignación pasajera en este momento, pero a eso le encontrarán alguna solución política concertada. Pues no creo que vaya a tener mucha más trascendencia la noticia la semana entrante. Bueno, eso también es otra opción, ¿no, Nicolás? Que como siempre pasa en nuestro país, a veces esos escándalos repentinos se convierten en escándalos pasajeros y pues ya no importan en un tiempo. ¿Usted qué cree que debería hacer el presidente Gustavo Petro? No hablemos de la recomposición de la estructura de gobierno, no. Puntualmente en este episodio con estos dos personajes del gobierno, ¿qué debería pasar? Lo que pasa es que uno ya ni sabe lo que va a pasar. Este gobierno de verdad es que es el gobierno del cambio, porque han cambiado muchas cosas en 9 meses que uno pasan, hacen unos anuncios, dicen unas cosas y hacen otras. Y normalmente pasaba, se iba alguien, no se iba, nombraban, no nombraban, y este gobierno hace todo lo contrario a lo que normalmente pasaba. Eso en principio puede sonar bien, pero un presidente que ataca a las cortes, que ataca a los medios, escándalos de este tipo y nada pasa, ministros que dicen bueno, pero ¿cuál es su concepto sobre puntualmente la salida de este hecho? No, lo que creo es que Nicolás, ¿globo o alfiler? No, yo espero ser globo, pero lo que sí creo, Camila, y ya para ir cerrando, es lo que sí necesitamos, más allá de quién se va o quién no va, porque eso en nada le va a cambiar el país, es conocer la verdad. Bueno, que se conozca entonces todo lo que tiene que ver alrededor de este escándalo, que tiene diferentes aristas y que ya empiezan a decir desde diferentes sectores políticos, incluso el mismo pacto histórico, pues afecta al mandatario, porque no está bien que su círculo cercano pues tenga este montón de cuestionamientos, de divisiones, y por eso también le piden al gobierno que el enfoque sea en las reformas, en lo que finalmente aterriza su propuesta de cambio. Señores, fue un gusto tenerlos aquí en esta sesión del Andén y nos vemos la próxima semana para ver qué pasó finalmente, quién se quedó, quién se fue y bueno, para discutir más temas de coyuntura nacional. ¿Cuántos alfileres hubo? Veremos, chao. Chao.